Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Jehová, cuando dijo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto Jehová les haya dado reposo igual que a vosotros. Y ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces ellos respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus órdenes en todas las cosas que le mandes, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Y este libro de Josué es muy interesante y muy poderoso. A mí me gusta mucho. Es un libro que es un poco una etapa de transición, finalizando el Pentateuco y finalizando todo ese liderazgo de Moisés, un liderazgo tan fuerte. Vemos el final de ese tiempo y el comienzo de una nueva etapa. Hay un nuevo líder que es Josué. Este nuevo liderazgo, pues él había sido siervo de Moisés, había estado aprendiendo, había estado ahí apoyándolo en todo y adquirió experiencia en el servicio. Y vemos cómo Dios en este momento le está revelando su voluntad para el pueblo de Israel. Y es que Dios siempre, cuando elige a sus siervos, les habla y les muestra, les da una visión, les muestra cómo deben hacer y qué deben hacer para cumplir su voluntad. Dios siempre revela sus planes. Dice que Jehová habló a Josué: levántate y pasa este Jordán. Y les dio unas instrucciones muy claras, muy concretas, muy precisas, en el que vemos que Josué no es el protagonista. Él da nombre a este libro, pero en realidad él no es el protagonista de esta historia. La protagonista es la tierra prometida que Dios les da en posesión.
Y como sabéis, esta promesa venía de tiempos pasados, venía desde Abraham. Dios escoge este pueblo de Israel, no porque fuera un pueblo mejor que otro, ni siquiera era un pueblo. O sea, Dios levanta a este pueblo de Israel con una misión, con un propósito, y es ser ejemplo a las naciones de esa relación con Dios, traer de este linaje al Mesías, al Salvador de toda la humanidad. Dios tenía un plan específico para el pueblo de Israel y lo sigue teniendo. Y es que la obra de Dios es la gran protagonista de la historia. Quizás por aquí han pasado diferentes pastores, en otras iglesias igual, en España pues están sucediendo diferentes cosas en diferentes iglesias, pero los protagonistas no somos los pastores, los protagonistas no somos ninguno de nosotros. Los protagonistas o la protagonista es la obra de Dios, la gran obra de Dios en el mundo. Amén. Y Dios se vale de personas rendidas a Él, que lo entregan todo para servirle, para seguirle. Y es lo que el Señor en realidad quiere de cada uno de nosotros. Porque Dios no está llamando únicamente a líderes, a pastores. Dios está llamando a cada uno de vosotros a ser parte de la obra que Dios quiere hacer en este lugar, en este tiempo. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Ese amén no suena muy fuerte, pero dilo con convencimiento, porque Dios quiere usarte en este tiempo, aquí y en este lugar. Y Dios les estaba dando esta nueva tierra, una nueva vida, una nueva forma de organizarse. Y como digo, el eje central es esta tierra que es símbolo de la fidelidad de Dios para su pueblo. Hoy hemos cantado en varias de las canciones acerca de la fidelidad de Dios. Y esto tiene que ver mucho con eso, con la fidelidad de Dios. Dios les había dicho, yo os he entregado tal como dije a Moisés. Y no solo a Moisés, lo dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos sus descendientes. Él dijo, os voy a dar una tierra. Pero no por tener una posesión, por tener un terreno, sino porque esa tierra era un símbolo de la fidelidad de Dios. Y además Dios les había dicho, la tierra no es vuestra, vosotros sois aquí peregrinos, la tierra me pertenece a mí, que soy dueño y señor de todo. Y les dice, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Pero sabéis una cosa, la conquista de esta tierra no fue llegar y ya, tomo posesión de ella. Todos conocéis la historia y conocéis bien todo lo que tuvieron que pelear, todo lo que tuvieron que luchar y a cuántos enemigos tuvieron que expulsar de esa tierra. Lo sabéis, ¿verdad? Sí. Pues en nuestro caminar hacia las promesas que Dios tiene para nosotros, individuales y colectivas, vamos a encontrar grandes desafíos, grandes enfrentamientos, enemigos y cosas que tenemos que luchar y con las que tenemos que luchar y cosas que tenemos que conquistar. Debemos conquistar esas promesas del Señor. Y hay una clave súper importante de la que también hemos cantado algo y es la obediencia. Si quieres realmente conseguir conquistar esas promesas, debes ser obediente a las indicaciones del Señor. Mira que Dios nos da promesas de todo tipo en la palabra. Nos da promesas de salvación, de sanidad, de provisión. Nos da promesas de protección. Nos da promesas grandísimas, como dice su palabra en Corintios, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Crees que las promesas de Dios son para ti? Si has creído en Él, son para ti. Todas las promesas que hay en la palabra de Dios, que son globales, no específicas para el pueblo de Israel en un momento concreto, sino todas esas promesas globales son para cada uno de sus hijos. Y en esta nueva etapa que comenzamos como iglesia, os aseguro que vamos a enfrentar desiertos, dificultades, enemigos. Hay cosas que hay que restaurar, hay cosas que hay que avanzar. No sé cómo vienes a este tiempo, quizás vienes de procesos en los que has pasado dificultades, quizás vienes con ánimo, has crecido en la fe, has crecido en el Señor. No sé las circunstancias de cada uno, pero sí os digo que este tiempo va a requerir esfuerzo,
mucho esfuerzo de cada uno de vosotros, va a requerir fe y va a requerir confianza. Confianza en Dios, en su palabra y también en el liderazgo. Y Dios cumplirá lo que Él ha prometido, porque Él desea bendecirnos. Dios no quería que el pueblo de Israel estuviese vagando por el desierto esos 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron vagando ese tiempo, dando vueltas? Fue por causa de su pecado, fue por causa de su rebeldía, de su incredulidad. Fue por causa de que murmuraron y criticaron al liderazgo que Dios había levantado. ¿Sabéis una cosa? Una cosa que destruye tu vida, que la corrompe enormemente, es la crítica y la murmuración. Una cosa que destruye la obra de Dios, que destruye los planes y esas promesas que queremos alcanzar, es justamente la murmuración. ¿Quieres tomar posesión de esas promesas que Dios tiene? ¿Sí? ¿Queremos tomar posesión de ellas? Pues tenemos que dejar de lado la incredulidad, creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Tenemos que dejar de lado la crítica y la murmuración, como decía. Tenemos que dejar de lado todo aquello que no edifica a la obra de Dios, todo aquello que no edifica tu vida, en definitiva. Y como le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si no te esfuerzas, si no eres valiente, no vas a conseguir esas promesas. A lo mejor no ha llegado el tiempo de alcanzar algunas de esas promesas, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar esas promesas. Y en la palabra de Dios, como decía, encontramos todo ese tipo de promesas de sanidad, provisión, seguridad. Y todas engloban tres cosas importantes, y es la victoria sobre este mundo, la victoria sobre el pecado y la victoria sobre Satanás. Dios le da una descripción muy detallada a Josué de toda la tierra, y también conocemos todos esos enemigos que habían en esa tierra y que debían expulsar. Y de la misma manera Dios nos va a ir dando un plan detallado y claro de qué es lo que quiere de nosotros en este tiempo. Así que mantengámonos firmes en su palabra y no dudemos. En estas órdenes precisas que Dios le da a Josué, hay varias cosas que me gustaría destacar y que son claras en la palabra. Dios le da órdenes muy específicas sobre, primero, cruzar el Jordán. ¿Y qué puede representar el Jordán para nosotros? Pues cualquier obstáculo que se presenta en nuestra vida. Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán. Y sabéis que lo atravesaron de manera poderosa, ese gran obstáculo. ¿Y cuántos obstáculos se levantan en nuestra vida? A veces hay enfermedades, a veces hay problemas familiares, o a veces luchamos con nosotros mismos, con nuestra timidez, con nuestros miedos, con nuestro temor. Pero ¿sabes en quién has creído? ¿Sabes que es el Dios Todopoderoso, el Shaddai? Pues este Dios Todopoderoso es el que te da la fuerza para vencer todas esas cosas y superar todos esos obstáculos. ¿Amén? Y Jesús mismo dijo, sígueme, deja todo, deja lo que te estorba para servirme, deja todo lo que te estorba para darme tu vida. Como hemos cantado, que no basta con soñar, no basta con querer hacer cosas, es necesario morir, tienes que morir a ti mismo, tienes que morir a tus pasiones, tienes que morir a tus propios sueños personales, que quizás muchas veces sí estén alineados con Dios y se lleven a cabo, pero si son sueños personales que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, probablemente no se lleven a cabo. O quizás desees cosas que en realidad no te van a bendecir, no van a ser un bien para ti. Y Dios sabe todo, Dios sabe lo que te conviene, Dios sabe lo que necesitas. Así que sígueme, dice Jesús, supera tu incredulidad, supera tu desconfianza, supera todo eso y toma una decisión. Para obtener la salvación de Dios no tenemos que hacer nada, solo creer en Él, en su sacrificio, en su obra, en la cruz. Pero para servirle
debes renunciar a cosas, debes hacer sacrificios para poner tu vida en sus manos y hacer su voluntad. Amén. Creo que os habéis quedado muy silenciosos y pensativos en eso, pero medita en eso. La salvación es gratis, la salvación es por fe, no por obras, pero servir a Jesús, seguirle, requiere un sacrificio y es dejar atrás todas las cosas y seguirle a Él. Y una cosa más que Dios le dice a Josué es tomar posesión de esa tierra, conquista las promesas del Señor. Y la tercera cosa que le dice es, esfuérzate y sé valiente. ¿Y esto qué implica? Implica, haz tu parte. Hay cosas que Dios no te las va a dar así fácilmente. Tienes que esforzarte y ser valiente, y como le dice a él, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y hay una clave que repite 4 veces y es esta. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios sabía perfectamente cuáles eran los desafíos que iban a enfrentar por delante. Y Dios sabe los desafíos que tenemos por delante como iglesia y personalmente. Dios lo sabe, así que te está diciendo el Señor hoy, esfuérzate y sé valiente. Hay varias condiciones necesarias para llegar a alcanzar esas promesas de Dios. Por un lado está la fuerza, fortaleza, para no rendirse. Es muy fácil que en el camino, quizás tú emprendas un camino y parezca muy bonito, pero luego se van a ir levantando obstáculos. Y muchas veces te entrarán ganas de tirar la toalla, y yo lo he vivido personalmente en distintas áreas de mi vida, y en especial con el tema de la música. Es un camino difícil, pero el Señor me dio una promesa cuando era adolescente, y esa promesa es la que me ha mantenido firme. Y no os lo digo como para enorgullecerme por lo que digo, sino porque realmente a lo largo del camino ha habido muchos obstáculos, ha habido muchas dificultades, enfermedad, problemas económicos, dificultades como todos podemos tener. Y la única cosa que me mantenía firme era la palabra del Señor, la promesa del Señor, de lo que Él me había dicho que iba a hacer a través de mí. Y como digo, lo hablo por experiencia, no por orgullo, no por pensar que yo consigo cosas mejores, sino porque lo he vivido y sé de lo que hablo. Y seguro que tú también tienes testimonios de Dios en cuanto a eso. Entonces, fuerza para no rendirse es fundamental. La segunda cosa es la valentía para enfrentar los desafíos que él tenía por delante. Y el valor, la valentía no provenía de él mismo, sino que venía de Dios. Y es que sin el Señor no podemos hacer nada. Hermanos, nosotros hemos llegado aquí conociendo nuestras habilidades personales y humanas, también nuestras torpezas. Y uno, cuando tiene que enfrentar un desafío tan grande, piensa, yo no puedo, Señor. Pero cualquier cosa, que liderar la alabanza no es fácil, estar sirviendo con los ujieres no es fácil, con los niños, con los ancianos, con lo que sea, no es fácil. Pero ¿sabes lo que te mantiene ahí? Como he dicho antes, la palabra del Señor, pero también que si tú dependes totalmente de Dios cada día, ves que las fuerzas no vienen de ti, ves que la capacidad no viene de ti, sino que viene de Dios. Y que lo que puedas lograr hacer no es por tu propia fuerza, no es por tu propia capacidad, sino porque Dios está en ti y te da esa fuerza, esa valentía. La tercera cosa que le pide Dios es coraje para actuar con determinación. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Ten fuerza, ten coraje. Y luego le dice,
Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero eso tenía que creerlo. Tenía que creer que Dios iba a ir con él. Tenía que creer y tener fe en que lo que Dios había prometido se iba a cumplir. Y la última cosa importante es la obediencia. La obediencia es la clave del éxito espiritual y del éxito en tu vida. Es la que le garantizaba a Josué el éxito en la conquista. No te apartes de la ley, no te apartes de mis mandamientos, le decía. Y en nuestro tiempo ahora no es que podamos cumplir la ley, porque bueno, Jesús ya vino para cumplir la ley por nosotros, pero la obediencia en nosotros debe ser fruto del amor. No tiene que ser una obediencia que venga porque te lo impone el pastor, te lo impone mi líder de jóvenes, te lo impone cualquier líder, cualquier ministro, siervo del Señor. Ni siquiera los padres con los hijos. La obediencia no debe ser por una imposición, la obediencia debe ser por amor, por gratitud al Señor, porque tú amas al Señor y aprecias lo que Él te ha dado, todo lo que ha hecho por ti, su sacrificio en la cruz, la vida que Él te da y todo lo que Él te da, y entonces obedeces por amor. Cuando ves que la obra de Jesús en la cruz es lo más maravilloso, lo más importante en el mundo, cuando ves su amor inagotable y genuino cada día, es que puedes entender y puedes cambiar tu pensamiento y obedecer al Señor por amor, no por imposición, no por religiosidad, no porque tengo que ser y aparentar ser un buen cristiano. La obediencia trae recompensa, siempre trae recompensa. Dice el Señor, le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Todos, decidlo, para que seas prosperado, más fuerte, prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la condición, o más bien la consecuencia. Esa es la consecuencia de obedecer al Señor, que serás prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué? Porque esto no es una fórmula matemática. Como hemos dicho, si tú estás en conexión con el Señor cada día, si tú escuchas su voz, si tú escuchas su dirección, Él va a cerrar puertas, Él va a abrir puertas y te va a ir guiando. Paréntesis, no todas las puertas que se abren son la voluntad de Dios. No todas las puertas que se cierran son la voluntad de Dios. Pero por eso digo, conexión con el Señor. Si en esa conexión tú sabes por dónde te lleva el Señor, tú conoces su palabra, atiendes a su palabra y a sus mandamientos, Dios quiere lo mejor para ti, no te va a dar cosas malas. Aunque es verdad, y yo a veces pienso, Señor, ¿qué será de todos esos cristianos que sufren persecución, que están siendo torturados? ¿Están fuera de tu voluntad? ¿Qué pensáis? Para reflexionar. Los mismos discípulos tuvieron que pasar por persecución, tuvieron que pasar por tantas cosas, muchos murieron torturados y estaban en la voluntad de Dios. Pero ¿sabéis qué? Que Dios estaba con ellos, el Señor estaba con ellos, dándole la fuerza a través del Espíritu Santo para superar esas torturas, esas situaciones difíciles. Es terrible, yo no me puedo poner en ese lugar. Y a veces pensamos que las cosas que nos suceden a nosotros son terribles en nuestro tiempo y en nuestros medios son terribles. Pero piensa en todos esos creyentes que han sufrido por el Evangelio, que han sufrido persecución, tortura. Y ese sufrimiento lo ha permitido el Señor porque es sufrimiento por Él. Pero delante del Señor, todo lo que Él sufrió, lo que podamos sufrir nosotros es nada.
lo que puedas estar sufriendo en este tiempo, y no quiero despreciar nada de tus sufrimientos, porque el Señor ve cada lágrima que derrama cada uno de sus hijos, que el Señor ve cada lágrima que tú derramas. Pero ese sufrimiento quizás no sea tanto, no sea para tanto, no lo sé. Dios lo sabe, Dios sabe lo que te duele, Dios sabe lo que te duele físicamente, Dios sabe lo que estás pasando, no lo pasa por alto. Y no quiero despreciar ese sufrimiento, pero pensemos también que a veces nos quejamos por pura queja. Volvemos a lo de la obediencia y a que Dios quiere que le seamos obedientes siguiendo su voluntad. Si estamos en esa conexión, si seguimos su palabra, si conocemos lo que Él quiere para nosotros, obraremos en consecuencia y obedeceremos porque amamos su voluntad, amamos su palabra, le amamos a Él con todo nuestro corazón. Es bueno que medites en la palabra del Señor. Como le dijo en el versículo 8, nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se aparte de tu mente la palabra del Señor. Es la que te da la victoria. La palabra del Señor es la que cambia tu pensamiento. La palabra del Señor es la que obra fe en ti. Y dice, porque entonces, meditando en la palabra, guardando la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y una cosa más que Dios les estaba pidiendo a su pueblo es sumisión. Hay un grupo aquí de los israelitas, distintas tribus, los rubenitas, la media tribu de Manasés. Ellos habían tomado ya posesión de la tierra al otro lado del Jordán, pero Dios les había dicho que debían acompañar a sus hermanos a pelear y a conquistar la otra parte de la tierra. Y ellos, pues obediente al Señor y obediente a Josué, siguieron lo que Josué les estaba diciendo y pelearon la batalla junto a sus hermanos. Qué importante es, hermanos, que peleemos la buena batalla de la fe unidos unos con otros, que peleemos las batallas que están viviendo hermanos nuestros en distintas circunstancias, en distintas situaciones, algunas muy difíciles y dramáticas. Es muy importante que tengamos a nuestro lado la ayuda, el apoyo de nuestros hermanos para batallar y conquistar. Amén. Así que mira qué parte de responsabilidad tienes tú con el hermano que está a tu lado, con el hermano que está sentado al final, en la otra esquina. Todos o muchos conocemos las situaciones que pasamos, ¿no? Hay un grupo de oración donde se ponen necesidades, en el culto de oración se ponen necesidades de los hermanos. Batalla en oración, pero también batalla hombro con hombro al lado de tu hermano. Como hicieron este grupo, estas tribus, ellos se sometieron a Dios, se sometieron al liderazgo establecido y obedecieron. Y sabéis, la sumisión no es obedecer todo lo que te digan porque sí, por imposición. Si leemos la definición de lo que es sumisión, es aceptar de forma voluntaria las cosas. Aceptar lo que otro te dice de manera voluntaria, dando reconocimiento a la otra persona, mostrándole respeto, mostrándole que es importante, que es valioso. No es estar debajo de nadie que nos impone las cosas, es estar al lado, avanzando juntos. Y con este tema de la sumisión a veces hay conflictos en los matrimonios, gente que tiene ideas sobre el matrimonio, y no me quiero meter en ese berenjenal hoy porque no toca, pero hablando de sumisión, la mujer, dice Pablo, que debe estar sumisa al varón, pero al varón le dice que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿vale? Y la palabra del Señor nos habla de que todos estamos en sumisión unos con otros. O sea, que el marido no es el que manda, ordena y dice,
sino que es una unión, un equipo en el que las cosas se deciden en conjunto, ¿no? Y se avanza en conjunto. Pero ese es solo un ejemplo. Luego los padres con los hijos o en la propia iglesia. No es el pastor el que tú te tienes que poner por debajo y hacer todo sí, buena. No es eso. Es yo obedezco y respeto y adapto o confronto a lo mejor en algunas ocasiones. Puedo discutir las cosas, pero con respeto, valorando siempre a la otra persona, porque Dios pone líderes en la iglesia para avanzar en el camino que Él ha puesto. Si tienes alguna vez algo que discutir con los pastores, discutir en el buen sentido, no de conflicto, sino de hablar, puedes venir y hablarlo libremente. Mejor directamente que hablarlo por detrás, mejor directamente que corromper el cuerpo de Cristo, mejor, porque a veces uno no conoce todas las cosas y no entiende los porqués de por qué se hacen las cosas. Siempre dicen por ahí que para empatizar con alguien debes ponerte en sus zapatos, ¿no? Es una figura, debes ponerte en los zapatos del pastor, en los zapatos de la pastora o en el zapato de tu hermano. Es decir, ponte en el lugar de tu hermano para entender y tratar de comprender por qué hace las cosas, ¿no? A veces, pues eso, desconoces de por qué están sucediendo las cosas y por qué se toman decisiones. Pero la sumisión es importante porque si queremos avanzar y llegar a conquistar todas esas cosas que Dios tiene para nosotros, debemos estar sometidos los unos a los otros. Y el modelo que tenemos como iglesia no es un modelo piramidal, no es el pastor está en la cima, después están los ministros, luego los líderes, no. Yo diría más bien que es como una flecha que se lanza y va al punto exacto, a la diana exacta, y delante va el liderazgo. Delante va el liderazgo avanzando, pero todos vamos en una misma línea hacia adelante. Es lo que yo llamo el modelo flecha. Unos van delante y otros van detrás, pero siempre con una misma dirección y un mismo propósito. Dice que Josué le dio esta orden a los oficiales. No le hizo una sugerencia, si queréis, pues venid con nosotros, si queréis, avanzamos, si queréis, conquistamos. No, vamos a conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a conquistar, hermanos, la tierra que Dios nos ha dado. ¿Sí? Amén. Pues todos fueron con él y ellos respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Aunque luego sabemos que el pueblo de Israel tuvo sus momentos, ¿no? Pero, como decía, si queremos avanzar, tenemos que estar todos y cada uno de nosotros comprometidos en cada una de las áreas en las que estamos. A lo mejor no estás comprometido con nada. Bueno, busca del Señor, tómate tu tiempo, pero la voluntad de Dios es que le sirvas. Porque Dios no quiere creyentes de banca. Incluso los hermanos que están enfermos, incluso los hermanos que quizás no pueden realizar esfuerzos, pueden hacer algo muy importante, pueden hacer cosas importantes. ¿Sabéis lo que es? Orar. La oración es la base de una iglesia que avanza. La oración es la base de una vida que avanza y que conquista. Así que, hermano, hermana, si estás enfermo, si no puedes venir a la iglesia, si algo te impide, no dejes de orar, no dejes de fortalecer nuestros brazos, de levantar nuestros brazos, porque la lucha es grande. Y necesitamos ese respaldo en oración. Todos los que estamos al frente necesitamos que la iglesia ore. Y si quieres avanzar en tu vida, ora, busca del Señor, busca su presencia, porque no hay otra manera de que puedas conquistar la tierra. Así que, hermanos, no quiero tomar mucho más tiempo. Solo recordaros que Dios nos ha dado grandísimas promesas y son promesas fieles,
como hemos cantado, Él es fiel, Él es fiel. Debemos creerle a Él, creer a su palabra. Debemos conquistar esas promesas con esfuerzo, con valentía y con obediencia. Aviva el don que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo. Aviva el don que Dios te ha dado. Yo no sé qué es lo que tú tienes. Bueno, algunos sí lo sé, pero hay otros que quizás no los conozco tanto todavía y no sé cuál es el don que Dios te ha dado, pero aviva ese don que Dios te ha dado. Es tu responsabilidad, es tu deber seguir la dirección de Dios hacia tu tierra prometida. Y hay una frase con la que quiero dejaros de nuevo, que es que no basta con cantar, no basta con decir, no basta con querer tener, no basta con soñar, no basta con soñar, es necesario morir. Tú debes ser el cambio que deseas ver en esta iglesia. Tú debes ser lo que quieres que esta iglesia sea. Amén.